Bien, en esta semana vamos a revisar qué son los ambientes de aprendizaje a partir de la lectura que justamente también les compartí para hacer su cuestionario sobre fundamento conceptual de ambientes de aprendizaje, que prácticamente es de varias organizaciones y que fue publicada en el año 2018 y donde colaboran diversos autores. En este sentido, cuando nosotros tratamos de introducir a los ambientes de aprendizaje, puede parecer, al estar en una materia de tecnología, que solo nos referimos a ambientes de aprendizaje en el área de tecnología. Pero no, como ustedes saben, un ambiente educativo, pues es un espacio estructurado de forma física, pero también teórica, porque a través de la teoría profundizamos en lo material y viceversa, ¿no? A través de lo material, los espacios físicos, podemos entender nuestros entornos de forma teórica y podemos darle un sentido e incluso modificarlos a través del lenguaje o a través de otros objetos. Que esto tiene que ver bastante con teorías que tienden más al materialismo científico y tienden más a las visiones de que lo material, como el materialismo marxista, que lo material sí condicionan la vida de las personas. Y bueno, en ese sentido, cuando nosotros tenemos ambientes de aprendizaje, pues tenemos ciertas necesidades físicas, tenemos ciertas características cada uno de nosotros, haciendo que un ambiente digno pues sea complejo, no solamente por los espacios, sino también por las situaciones psicológicas de los objetos. Es decir, no todos van a tener un buen día al mismo tiempo, y cuando hay un buen día o cuando se dan las condiciones necesarias para mantener una clase, pues son días buenos, son días en los que existe un aprendizaje generalizado. Pero en la mayoría de las ocasiones, como ustedes se han enfrentado a la docencia, em, no todos los estudiantes están preparados para recibir la información y también ante esto debemos estar eh, también informados y saber qué hacer en casos en donde se vuelve complejo o compleja la convivencia en el aula, ¿no? En el día a día, pero también como comunidad educativa, sobre todo si en algún momento se forman parte de los tomadores de decisiones, llámese directivos, dueños o incluso coordinadores, que hay diferentes niveles de toma de decisiones. Y como docente, pues tienes una toma de decisión un poco más limitada y también predispuesta y condicionada según las necesidades y características de tu propio colegio. En este sentido, pues debemos considerar muchos aspectos que tienen que ver con la accesibilidad, con la participación, pues de toda la comunidad educativa. Algunas características básicas de los ambientes de aprendizaje es la interacción entre estudiantes, docentes y otros actores educativos, que tomemos a consideración que hay una combinación de entornos presenciales, virtuales o híbridos, como lo que nos sucedió con la contingencia de COVID-19, y algunos otros que tienen que ver con espacios activos, dinámicos, en constante cambio, y que incluyen factores biológicos, físicos y psicosociales. Tienen que ver también con el humor o el estado de humor de un grupo, que también eso es relacionado al ambiente que nosotros generamos en el grupo, a un ambiente de confianza, a un ambiente dinámico, un ambiente didáctico, y donde se pueden existir diferentes modalidades. Incluso en esta ocasión estamos enfrentando una modalidad donde ustedes nada más están escuchando, están en una posición pasiva, donde escuchan la información que se les está presentando, la pueden ver. Sin embargo, pues no hay una actividad o una interacción como tal hasta que ustedes comenten en el foro pues de esta misma meta o de esta misma semana que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje de la unidad 3, ¿no? Entonces, hasta que ustedes interaccionen con los demás o con su docente, pues van a ir generando ese ambiente. Pero el ambiente digital puede ser muchas de las veces un poco más difícil que el ambiente físico, porque nosotros dependemos de factores biológicos, físicos y psicosociales que tienen una relación con cómo nos sentimos y percibimos la relación con nosotros a partir de lo que sentimos y experimentamos como emociones, sensaciones
y que también tiene que ver con las llamadas vibras o el sentir un ambiente en específico cuando se entra a una aula de clases. Creo que muchos los hemos experimentado. Hay grupos en los que no se da del todo una buena simbiosis y hay grupos en los que nos sentimos bastante simbióticos, ¿no? Entre todos y que se puede compartir de una buena manera, pero hay veces que esto puede ser un poco difícil y que se tiene que ir solucionando en el camino o en el transcurso del ciclo escolar. En este sentido, nos hablan de tipos de ambientes de aprendizaje y aparte de los mencionados como los presenciales, virtuales, mixtos o híbridos, también hablamos de ambientes de aprendizaje que tienen que ver con ciertas características. Por ejemplo, nos hablan de las tipologías básicas como tipologías urbanas, rurales, mixtos y rural-urbano, que en Baja California me parece que se presentan todos las tipologías básicas, lo urbano, que sería Tijuana, centro, rurales, como en el caso de San Quintín, en muchas áreas rurales que son complejas a trabajar, también en Ensenada, en algunas partes de Rosarito, e incluso en Tijuana, digamos en la periferia, se enfrentan espacios completamente distintos y que podrían también clasificarse como mixtos, ¿no? Rural, urbano. Entonces se vuelve un poco más complejo y esto es al final una característica que se va sumando a este ambiente de aprendizaje, porque todos estos espacios, contextos, nos dicen mucho de lo que nos vamos a enfrentar en el aula y de lo que se puede hablar, que incluso en el tema de la nueva escuela mexicana, eso es a lo que se refiere, contextualizar los ambientes, los espacios, según la situación social, según la situación económica y según sus referencias, ¿no? Todas estas referencias simbólicas del lenguaje que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Y esto, pues al final, va a hacer que modifiquemos nuestra planificación, va a hacer que modifiquemos la forma de aproximarnos a un espacio o un lugar, ¿no? Creo que esto es un tema súper importante porque al final no todos los contextos van a tener las posibilidades de acercarse a utilizar dispositivos electrónicos y con acceso a Internet, como ya lo hemos hablado en diversas ocasiones. También alguna de las cosas es el tema de la interacción, ¿no? Que es cara a cara, en línea, que es soportada por un sitio web. Un LMS al final es un sitio web, por ejemplo, Blackboard, Moodle, Classroom, que son LMS, Learning Management Systems, que al final nos ayudan a organizar y gestionar también las evaluaciones y nos facilitan también el proceso de evaluación. Y muchos autores coinciden en que esa sería la mejor forma de evaluar y dar seguimiento a los estudiantes y tener una evaluación cuantitativa y un seguimiento continuo, ¿no? Que también tiene que ver con este tema del aprendizaje adaptativo, que está más relacionado con el tema de inteligencia artificial hoy en día y que antes se abordaba a través del machine learning. Que recuerden, la base de la inteligencia artificial pues es machine learning. Y también hay momentos en los que estos ambientes de aprendizaje se dan de forma individual o masiva, es decir, los llamados MOOCs o estas grandes capacitaciones o grandes foros donde hay miles o cientos de personas conectadas al mismo tiempo y compartiendo en estos llamados laboratorios virtuales y se vuelven masivos. Y hay otra forma de recuperar datos, que este tipo de interacción masiva al final nos generan algo que sería la Big Data, que es un exceso de datos que hay que darle sentido, ¿no? Y así poder predecir un comportamiento o digamos una probabilidad de quién aprueba y quién va a reprobar o hacer una intervención antes de que este alumno vaya a reprobar en ambientes virtuales o digitales, que esos son temas ya de masividad, ¿no? Pero que también en un intermedio están los grupos, donde como grupo también se pueden hacer análisis estadísticos y evitar que un grupo repruebe o que un individuo repruebe o
de todos los grupos, identificar a cuál les falta mayor atención y en qué áreas. Y eso nos lo puede dar pues, los datos a través de este tipo de sistemas y el análisis estadístico de los datos. En este sentido, también tenemos algunas otras tipologías básicas, que es lo pedagógico, de docencia universitaria y de formación profesional, porque también tiene que ver con una construcción didáctica intencional que se puede dividir según el momento de formación, como sería la educación básica y media superior, en temas universitarios, en docencia, en el área de docencia, o en la formación profesional, que bueno, eso ya es otro tema que es bastante amplio, en que ustedes se podrían dedicar incluso a la capacitación de manera profesional y poder hacer buenos diseños instruccionales a diferentes empresas, diferentes corporaciones, y que los contraten para hacer capacitaciones específicas de la empresa, de su misión, visión, de la formación del personal, ¿no? Por otro lado está el tema de investigación, innovación y práctica profesional, que prácticamente nos habla de que es un dispositivo, el ambiente de aprendizaje para permitir el ingreso, la instauración y el desarrollo de formas de trabajo y las relaciones que se conforman. Entonces al final tenemos diferentes tipologías de ambientes de aprendizaje y estos ambientes de aprendizaje pues van a depender de también la característica, ¿no? Y pues estas son las 4 características, ¿no? El lugar-espacio, el tipo de escenario social, el tipo de intención didáctica y por otro lado las formas en las que se van a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un MOOC masivo, pues también tiene que ver con la parte de investigación o de innovación, de innovar, de explorar, de abrir nuevos canales o líneas de investigación, ¿no? Y ante esto, pues hay varios indicadores de los ambientes de aprendizajes, como lo que se mencionaba, ¿no? Indicadores espaciales y temporales, de funcionalidad de los instrumentos, uso de dispositivos didácticos adecuados para el desarrollo del aprendizaje, que eso sería la funcionalidad de los instrumentos, y que las herramientas o instrumentos que utilizamos pues tengan un sentido y un uso práctico y real y que les pueda servir para, al final, para el labor que van a desempeñar de forma profesional o de forma técnica. Porque también no hay que olvidar que los ambientes de aprendizaje, debido a sus características, pues, tiene que ver con la profesionalización, pero a veces la profesionalización tiende a ser técnica y no solamente en un sentido más diplomático, un poquito más teórico, ¿no? Sino que hay profesiones en las que sí tiende más a desenvolverse en el desarrollo técnico, como son las ingenierías, que aunque son licenciaturas, al final se vuelven un poco más técnicos. Y también hay algunos indicadores de funcionalidad de las relaciones didácticas, que es el tema de fomentar interacciones de los actores, ¿no? Entre docentes, alumnos, entre la comunidad educativa, y brindar diferentes opciones para la percepción, expresión y comunicación. Que esa es la clave para un buen ambiente de aprendizaje o para un buen ambiente en general de conversación, de amistades, de un grupo de trabajo. La comunicación y las formas de expresarse, de cómo se perciben los unos a los otros, es lo que más causa problemas. Y precisamente de ahí deviene el término ambiente de aprendizaje, ¿no? Que al final también va a estar un poco constreñido según cómo los actores formen sus relaciones, sus identidades y compartan, porque ellos también conforman una identidad como grupo. De hecho, los docentes de forma indirecta también hacen comentarios como ese es el grupo malo, ese es el grupo complejo, difícil, ese es el grupo relajiento, este es el grupo más disciplinado, más serio, más emocionales, etc. Y esto también pues, tiene que ver con la percepción, las formas de expresar y cómo nos comunicamos dentro de nuestro entorno y comunidad educativa. En este sentido, en cuestión de accesibilidad, los ambientes deben ser accesibles para garantizar la inclusión de estudiantes. Y hablamos inclusión
igual como se habla hoy en día de las pedagogías del sur, de la nueva escuela mexicana, como se ha estado reformulando la universidad, que tiene relación con la no discriminación de ningún tipo, ¿no? Y este tema de inclusión, pues cada vez se vuelve más necesario y también entender cómo poder expresarnos y comunicarnos de forma adecuada en el aula, pues se vuelve bien importante, ¿no? De aquí hablamos en temas de género, hablamos de temas también de personas con ceguera total, parcial, en fin, sordomudas, personas sordomudas, y también hablamos de respeto al cuerpo, que hoy sabemos, hoy en día ya se sabemos y se sobreentiende que del cuerpo del otro no se habla, entre muchas otros conceptos que tienen que ver con respeto, igualdad, tolerancia, entre otros temas. Entonces, la accesibilidad incluye también el tema de herramientas tecnológicas y ahí es donde también debemos hacer un guiño a que las personas con diferentes capacidades, con diferentes necesidades, van a requerir más ayuda de herramientas tecnológicas dentro del aula y eso va a generar ambientes de aprendizaje distinto. No va a ser el mismo ambiente de aprendizaje el que va a percibir una persona ciega de forma completa o parcial a el resto de sus compañeros que tienen la posibilidad de ver los espacios, de entender con imágenes, etcétera. Y estas herramientas tecnológicas pues generan otro tipo de interacción con los demás y con el conocimiento, como lo es Microsoft, que tiene una muy buen ambiente en general para poder escribir, para la parte de la lectura de los textos, de interpretación de los textos, de las aplicaciones, y pues se vuelve un tema en el cual debemos especializarnos un poco más y o ser más sensibles a estas diferentes necesidades según los ambientes de aprendizaje, que con la inteligencia artificial pues podrían cambiar también y mejorar, ¿no? Por otro lado, hablamos de las dimensiones de los ambientes de aprendizaje, que de un ambiente de aprendizaje pues debe considerar dimensiones afectivas, intelectuales, sociales, físicas del estudiante, que se debe innovar. Es fundamental que la parte de las TIC y las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, pues enriquezcan la experiencia educativa y los ambientes híbridos pues permitan una continuidad espacio-temporal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, pues habría que incorporar de forma adecuada, no solamente incorporar por incorporar, la tecnología para permitir una interacción correcta y una comunicación que contribuya al tema del éxito académico, afectivo y social de los estudiantes, o que simplemente les sirva de forma funcional. Que hoy en día ya el tema de cómputo puede irse quedando atrás y se pasa al tema de inteligencia artificial, que ya no es lo mismo, ¿no? En este sentido, se concluye de este texto que los ambientes de aprendizaje deben ser dinámicos, accesibles, adaptándose a las necesidades de los estudiantes. Hay que incluir las TIC con un enfoque pedagógico adecuado para promover el aprendizaje integral y participativo. Incluso en el texto también se mencionan un par de detalles, creo que son importantes, o en los textos, que son los términos que debemos utilizar en los conceptos sobre los ambientes de aprendizaje. Y algunos de estos conceptos pues tienen que ver con las TIC, con las TAC, ¿no? Que son los ambientes de aprendizaje, las herramientas que utilizamos con el uso, que tienen que ver con el uso de la tecnología. Y bueno, aquí está algunos de los conceptos, ¿no? Accesibilidad, es decir, todo lo que utilicemos en un ambiente de aprendizaje debe ser accesible,
para los usuarios. Hablamos también de elementos físicos, no solamente de los elementos digitales. La afectividad, que tiene que ver con la capacidad para ser influido por agentes externos o internos, ¿no? A través de emociones vinculadas con vivencias con la realidad externa. Que, bueno, lo relacionan con el ánimo, las emociones y los sentimientos. La afectividad es un elemento crucial en los ambientes de aprendizaje debido a que como agentes humanos sociales, ¿no? Somos, digamos, seres que tenemos diferentes problemáticas que se reflejan en cómo nos relacionamos con nosotros, pues la afectividad sería el tema más complejo de tratar con la interacción con el otro. Y hablamos del tema de verticalidad y horizontalidad, en donde hoy en día se busca más el término de horizontalidad, que todos somos iguales, pero dentro de esta igualdad a veces se olvida los límites de respeto, de tolerancia, y se pueden llegar a cometer muchos abusos aunque no haya un tema de verticalidad, es decir, yo soy tu superior, debes de hacer esto, debes de hacer lo otro, sino que en los temas de horizontalidad se han presentado más tipos de manipulación emocional más que de poder. Y al final lo emocional esconde, tergiversa la necesidad de ejercer poder sobre el otro. ¿Por qué? Porque tampoco es como que ya nació el concepto y todos ya aprendimos y ya entendemos y sabemos cómo sobrellevar la horizontalidad cuando hemos vivido desde pequeños en un tema de jerarquización, ¿no? Entonces, el ambiente de aprendizaje tiene que ver con un espacio que es físico, virtual o mixto, ¿no? Se le llama concepto vivo porque es un concepto que sigue mutando, que seguramente acá no dividieron entre lo virtual y lo digital, porque virtualidad lo podemos referir como espacios virtuales con avatars, entre otros, y en realidad también hay espacios digitales, ¿no? Entonces, esos son algunos de los términos. También ambiente de aprendizaje accesible, bajo rendimiento, contexto, clima emocional del aula, que tiene que ver con la afectividad, contexto, contingencia institucional, que son hechos o eventos inesperados que pasan en una institución educativa cualquiera. Es de naturaleza multifactorial, es bien importante porque en realidad lo que en la mayoría de los estudios que hacemos hay contingencias institucionales, ¿no? Deserción universitaria, didáctica, diseño didáctico accesible, diseño universal de aprendizaje, diversidad, educación medioambiental, escenarios, incorporación de la afectividad, orientación, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio. Otros que son importantes, pues es el sistema de evaluación, política educativa inclusiva, que ya lo estuvimos viendo un poco. El tema o el concepto de población vulnerable, que debemos estar conscientes cuando desarrollamos estos ambientes de aprendizaje del contexto, de los elementos socioculturales, lingüísticos, ¿no? De las expresiones y representaciones que tienen, incluso de los símbolos que tienen como comunidad educativa. Usabilidad, ¿no? Que tiene que ver del uso, el uso de ciertas herramientas, estructuras, de lo que nosotros creamos, realizamos, tiene que tener un buen uso, tiene que ser fácil de utilizar, fácil de usar, fácil de entender. Y bueno, también se habla de la tensión didáctica, tensión externa y tensión interna, que todos estos tienen que ver con el sistema didáctico y cuando funciona o no funciona esta interacción académica, ¿no? Esta relación del el profesor con los contenidos y con el estudiante, que no siempre es positivo, la tensión existe, es decir, nosotros desarrollamos una estrategia didáctica, pero no siempre sabemos si va a ser un éxito o no. Y además, ya para
ir analizando los temas. Aquí les pongo 3 casos, 3 problemáticas y cómo se pueden solucionar con ambientes de aprendizaje digitales, por ejemplo, desigualdad de acceso en la educación. Y la primera problemática que se pone acá es que en muchas áreas rurales o zonas remotas, los estudiantes no tienen acceso a una educación de calidad debido a la falta de infraestructura educativa y recursos adecuados. Aquí se propone una solución con ambientes de aprendizajes digitales pensando que es mucho más económico subsanar toda la falta de infraestructura, que es mucho más costosa que una computadora y acceso a Internet. Digamos que esa es la vuelta a la moneda de repensar la educación desde el aspecto digital y desde espacios desde casa, que en realidad sí es mucho más económico atender a los individuos en el transcurso de su formación que ir actualizando los propios espacios de aprendizaje. Estamos viviendo prácticamente el inicio de lo que podría ser el fin de las escuelas y universidades como las conocemos. Si pensáramos adecuadamente el cómo utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Porque sería mucho más económico para el Estado. Entonces tenemos que la solución sería los ambientes digitales, pues hacen que este es aprendizaje de acceso remoto, podamos acceder a diferentes tipos de materiales, clases digitales, virtuales y tener recursos educativos, ¿no? Tenemos plataformas como Classroom o Moodle o Blackboard o Schoology que nos podrían facilitar el acceso a la educación. Incluso Google for Education es gratuito si estás dado de alta como una institución y no, pues no tendría costo y con eso pueden controlar muchas cosas, ¿no? También el tema que ya les comentaba de dificultades en la inclusión de estudiantes con discapacidad. Hay diferentes ambientes digitales que ofrecen herramientas de accesibilidad, ¿no? El tema de lectores de pantalla, subtítulos automáticos, opciones de personalización de contenido, en fin, hay muchas formas de que la tecnología se ayude y nos ayude a incluir a los estudiantes con discapacidades, ¿no? Y por otro lado, otra problemática sería la falta de flexibilidad en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, algunos estudiantes, como los que trabajan o tienen responsabilidades familiares, no pueden asistir regularmente a clases presenciales debido a horarios rígidos. Y aquí es donde nos encontramos. Esta flexibilidad que tenemos de poder yo grabarles una sesión y ustedes estar desde casa construyendo su podcast, construyendo su propio ambiente digital de aprendizaje y teniendo de todas maneras algún tipo de desarrollo cognitivo, de reflexión y de conexión de ideas, ¿no? Sea poco, sea mucho, bueno, cada uno lo valora, pero esa sería una de las virtudes de generar ambientes de aprendizaje y que el ambiente de aprendizaje sea adecuado y que no se olviden de la asignatura, ¿no? Y que se pierda el fin de la materia y el propósito que es aprender de forma adecuada. Y bueno, al final, aquí nos recomiendan la plataforma Udemy, que les recomiendo bastante si quieren aprender alguna cuestión técnica, porque pueden aprender a su propio ritmo. Y esa es una de las ventajas. En el caso de nosotros, que es Blackboard, tenemos flexibilidad, pero no tenemos esta ventaja del propio ritmo, porque sí estamos supeditados por una institución, que en este caso es la UABC, donde hay fechas de corte y hay fechas en las que hay que entregar resultados y ahí sí están determinados por los tiempos. Entonces, ahí las universidades, digamos que al final van a tener que modificar la forma en que se imparte, porque una de las cosas del aprendizaje adaptativo es que el alumno aprenda a su paso y que vaya superando los niveles de poco a poco a lo largo del tiempo. Y si eso se lograra, en realidad el docente pasa realmente a ser un mero guía, un mero consultor y podría regresar la figura del catedrático universitario. Aquí en esta pantalla lo que hice fue recopilar las herramientas más populares y algunos propósitos y sus características generales de herramientas digitales que se utilizan para la interacción, ¿no? Están un poco
agrupadas según su uso, pero son las que nosotros conocemos, por ejemplo, para hacer preguntas: Kahoot, Puzzle, Quizlet, Mentimeter, Google Forms, ¿no? Son básicas para preguntas o actividades digitales en línea, que con que ustedes dominen una o dos de este tipo de aplicaciones, como saber cómo usar Zoom, saber cómo usar Google Meet, saber cómo usar Google, todo el espacio de Google, Google Forms, ya es un avance. Eh, Saber cómo utilizar, por ejemplo, el tema de gestión de proyectos y organización, como con Trello, Notion. Si no han consultado Notion, se los recomiendo bastante para la organización de actividades o tomar notas en clase con computadora. O, por ejemplo, Khan Academy, que es muy famoso y popular para el aprendizaje de matemáticas. Y, en fin, tener idea de lo que es un LMS, como Moodle, como Classroom, como Blackboard, similares, como Schoology, em, y saber trabajar con este tipo de plataformas ya nos da una ventaja sobre quienes no conocen estas aplicaciones. Si no las conocen, pues habría que desarrollarnos, desenvolvernos más en esta parte. Y aquí pues vamos a utilizar algunas herramientas como la siguiente actividad, que es la generación de un blog con Google, a través de Google Sites, pero que lo veríamos el próximo jueves en la tarde, y les explicaría el trabajo para finalizar el tema de la creación de su blog. Y en noviembre, pues estaríamos avanzando todo el mes de noviembre con su proyecto final, que lo haríamos paso a paso, semana a semana, con asesorías personalizadas. Ese sería el fin. Pero bueno, escríbanme ahí en el foro si escucharon todo, si le pusieron velocidad 1.5 al video, qué les parecen estas herramientas, cuáles han utilizado, em, y en general qué les falta por aprender, qué les gustaría aprender, qué dominan, qué no dominan. Y si están interesados, por ejemplo, en hacer diseño instruccional, es decir, ser profesionales en el diseño de cursos en línea. Nada más háganme saber esa parte, y pues sería una actividad para ganarse algún puntillo extra por ahí. Nos vemos en la próxima semana en línea, digital, y de todas maneras les estaré mandando correo. Saludos.